noviembre del 2022 y estamos en un webinario más del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. El día de hoy va a estar con nosotros la doctora Sofía Vela Foucat, que nos va a hablar sobre la valoración económica de los servicios ecosistémicos y su importancia para la resiliencia. La doctora Sofía Ávila es investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ella realizó sus estudios de doctorado con énfasis en la economía ambiental y manejo de ecosistemas en la Universidad de York, en el Reino Unido. Cuenta con diversos reconocimientos, entre ellos destaca el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, también forma parte del PRIDE en nivel D, y tiene una distinción en la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ella es, además de ser investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, es miembro del Consejo Directivo del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera y es la coordinadora general del Observatorio Costero para la Resiliencia de Copalita en Oaxaca. Entre sus líneas de investigación destacan la diversificación sustentable del sector rural, la resiliencia de socioecosistemas y las políticas ambientales. Ella ha publicado diversos artículos científicos, ha sido coordinadora de libros y también autora o coautora de 32 capítulos de libros. También ha dirigido tesis de doctorado, maestría y de especialización. Para nosotros es un honor contar con la doctora Ávila en este webinario. Muchísimas gracias, Sofi, por estar aquí. Y antes de darte la palabra, nada más les voy a decir que por favor pueden dejar sus comentarios, sugerencias y saludos en los chats. El día de hoy estamos transmitiendo por la página de la UNDICISAL y también por la página de la ENES Mérida y por supuesto por la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Doctora Sofi, muchísimas gracias por estar aquí y creo que podemos empezar. Muchas gracias, Deneb. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos van a seguir durante esta presentación. Espero que sea de interés para todos. Pues miren, voy a comenzar mi presentación solo dando una breve definición de servicios ecosistémicos para quien no estén del todo familiarizados, aunque yo creo que la mayoría lo estarán. Y después voy a hablar sobre la valoración económica, por qué y para qué sirve, cómo valorar los servicios ecosistémicos y qué valorar. En este caso vamos a hablar de valoración económica en cada una de las slides que voy a presentar. Después les voy a platicar de los resultados de un proyecto que está terminando este año en la Cuenca Copalita, que es uno de los observatorios del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y es un enfoque muy particular de valoración. Y finalmente una breve reflexión sobre este tema y la resiliencia. Entonces, bueno, los servicios ecosistémicos son todos los beneficios tangibles e intangibles que nos proveen los ecosistemas y que generan bienestar a la sociedad. Los tangibles pueden ser, por ejemplo, provisión de alimento, pueden ser extracción de algunas fibras, de materias primas, en fin, generalmente son aquellos que se extraen del medio. Y los intangibles tienen que ver con otros procesos ecosistémicos, como son, por ejemplo, la polinización, la calidad del agua o la cantidad, que tiene que ver con los ciclos hidrológicos y, por tanto, por los flujos de materia y energía que se dan en los ecosistemas. Y aquí, bueno, pongo en el diagrama algunos de los servicios ecosistémicos que se pueden dar en una cuenca, ¿no? Desde cuestiones también de recreación, culturales, turismo, todo eso son beneficios que obtenemos de los ecosistemas y que nos generan bienestar. Entonces, cuando hablamos de la valoración económica de estos servicios, pues es de cada uno de estas diversidad de aspectos que nos proveen los ecosistemas y la biodiversidad. ¿Cómo podemos darle un valor económico a la calidad del agua? Pues muchas veces se puede establecer valores que ya están en el mercado
otras veces hay que hacer escenarios de mercados hipotéticos y otras veces hay valoraciones que no son económicas y que son valores intrínsecos de estos ecosistemas, de lo cual voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, bueno, tenemos cuestiones de regulación, de soporte, ¿no? Hay varias clasificaciones, pero en general esta es la idea del concepto de servicios ecosistémicos. ¿Por qué valorar los servicios ecosistémicos? Bueno, en primera instancia, hay que decir que cuando hablamos de una valoración económica, nos tenemos que ayudar de la teoría económica y por tanto enfrentarnos a algunas de sus limitantes. Entonces, les quiero platicar que, digamos, en sus inicios, la economía parte de la teoría de la elección racional, que considera que los individuos tienen información perfecta sobre los costos y beneficios, sus decisiones, los beneficios de sus decisiones y que buscan optimizar su utilidad. Entonces, está basada en una competencia perfecta en la cual todos tendríamos idealmente la misma información, tendríamos una elección racional, es decir, en función de nuestro ingreso y en función de la información que nos da el mercado, ¿no? Es el obtener un bien nos da una utilidad. Es decir, en el momento en el que yo voy al súper, por ejemplo, y decido comprar un bien versus otro, no sé, por ejemplo, una verdura orgánica versus una que no lo es, esta decisión, según la teoría económica, se basa en que tendríamos todos la misma información y que la decisión es racional con respecto a la utilidad que nos va a dar ese bien y al ingreso que tenemos. Entonces, digamos, esta competencia perfecta de la cual la teoría económica se basa, indica que los precios y estas características del mercado son las que regularían las decisiones de los usuarios y, por tanto, el uso de muchos de los productos que consumimos. Sin embargo, pues evidentemente la teoría económica ha avanzado y pues sabemos que no existen realmente estos mercados totalmente perfectos. Y entonces hay fallas de mercado, que es lo que llamamos fallas de mercado. Entonces, estas fallas de mercado tienen que ver con derechos de propiedad que no estén claros, mal asignados, o con reglas no claras, con externalidades negativas o positivas y información asimétrica. Cuando hablamos de los derechos de propiedad, esto se refiere no nada más a quién posee el recurso, es decir, puede ser un bien privado, un bien común, y entonces ahí las características de uso de estos recursos son distintas y las reglas también. Y además de estos derechos de propiedad, las reglas de cada uno de estos, si no están claras, nos pueden llevar a lo que se denomina la tragedia de los comunes, que se refiere a la sobreexplotación de los recursos naturales. Es decir, si tenemos en el mar una población de, no sé, de sardina, y que es un bien común, pues si no hay reglas claras de aprovechamiento, pues eso llevará a que cada vez más gente pueda aprovechar este recurso y como no hay reglas, pues de uso se haga una sobreexplotación del mismo. Gran parte, por ejemplo, de toda la teoría de Ostrom de la acción colectiva, los bienes comunes, tiene que ver con esto, con cómo podemos resarcir estas fallas de mercado a través de reglas claras y de acción colectiva que no nos lleven a una sobreexplotación. Es decir, sí hay una posibilidad de que la gente se ponga de acuerdo y que entonces, pues, el hecho de no tener reglas claras nos lleven a una sobreexplotación. Por otro lado están las externalidades, que pueden ser negativas, es decir, es el ejemplo en el cual un actor genera una acción que daña a otra actividad. El ejemplo más sencillo y más conocido pues, es el de la contaminación. No sé, la contaminación agrícola que
conlleve contaminantes a una laguna costera y entonces esté afectando a la pesca, por ejemplo. Esas son externalidades negativas. Y como no hay un incentivo para el agricultor de cambiar sus prácticas, o incluso no hay un impuesto o un incentivo, un instrumento económico que regule esto, más allá de la normatividad que puede existir, es que se dan estas externalidades negativas. También hay externalidades positivas, que es pues justamente el beneficio de un actor hacia otro. Entonces, la conservación, por ejemplo, o el pago por servicios ambientales es un incentivo que genera externalidades positivas, es decir, tú estás incentivando a que se lleve a cabo la conservación que va a generar un beneficio a otros actores económicos. Y finalmente la información asimétrica, que, bueno, en una transacción económica los agentes no tienen información completa sobre las acciones de los otros y sobre el producto del mercado. Entonces aquí el rol, por ejemplo, de las certificaciones del ecoetiquetado, pues es justamente revertir esta falla de mercado en la cual podamos tener la información exacta del producto y de su producción y de su trazabilidad. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Bueno, estas son las fallas de mercado por las cuales se llevan a cabo gran parte de los procesos de deterioro ambiental. Entonces, la valoración lo que busca, pues, es justamente revertir estos procesos. Cuando hacemos una valoración económica, no queremos generar valor económico solo por tener ese valor. Lo que queremos es que el valor que se obtenga económico pueda ser utilizado para convencer ciertos actores y para generar instrumentos económicos y políticas públicas que reviertan estas fallas de mercado. Evidentemente, hay valores que son reconocidos intrínsecos que no podrán tener un valor económico necesariamente, pero esa es otra finalidad. Esa es una finalidad de concientización, de reconocer valores, de equidad, de igualdad, de otros aspectos que vamos a mencionar más adelante. Pero cuando hablamos de valoración económica, el objetivo en particular es justamente revertir esas fallas de mercado y poder hacer instrumentos económicos asociados a esto. Entonces, aquí ponía yo un ejemplo de deforestación por expansión de la frontera agrícola en una cuenca. Aquí habría justamente una externalidad debido a que se genera sedimentación o contaminación en la parte baja de las cuencas, y esto genera pérdidas económicas para otras actividades, ¿no? Entonces, ¿qué instrumento? Bueno, valorar cuáles serían los efectos económicos de esta externalidad nos puede dar elementos para entonces hacer un esquema de compensación de un actor a otro o del mismo estado, del mismo gobierno al actor dañado. Muchas veces las multas que están en la normatividad no reflejan los costos de remediación, de restauración de estas externalidades. Entonces, la valoración ayuda a tener valores pues más reales, más realistas, con respecto a los efectos del deterioro de los ecosistemas. Entonces, quisiéramos aquí, por ejemplo, en este ejemplo, incentivar que los actores de la parte alta pues deforesten menos. Entonces, necesitamos saber cuánto tendríamos que compensarlos para que se evite la deforestación. ¿Cuánto pagarles? Bueno, tendría que ser un valor equivalente a lo que ellos están recibiendo por deforestar, es decir, un costo de oportunidad. Si les pagamos menos, pues no va a ser atractivo para ellos dejar de deforestar. Ahora, esto es desde el punto de vista estrictamente económico. Sabemos que en estos esquemas de incentivos, como es el pago por servicios ambientales, hay otras razones por las cuales los actores participan en este tipo de compensaciones, que pueden ser desde culturales, desde ya arraigos a la conservación anteriores a esto, en fin.
hay toda una literatura que explica que hay varias variables que influyen, pero desde el punto de vista económico, pues esta es, digamos, la lógica que hay detrás de la valoración. Bueno, ¿cómo valorar? Hay varios métodos, estos los voy a mencionar rápidamente, pero es importante porque el ejemplo que voy a dar es sobre una de estas metodologías. Entonces, bueno, en general se pueden dividir en dos tipos de metodologías, unas basadas en hacer las curvas de demanda, en establecer las preferencias de los individuos. Pueden ser preferencias declaradas o preferencias reveladas. Quiere decir que esto es cuando ya tienen un precio en el mercado, ya hay una preferencia explícita, que sería la revelada, y cuando no hay un precio en el mercado, se hacen, digamos, estos mercados hipotéticos o estos precios hipotéticos de los cuales yo hablaba. En este caso, cuando no hay un precio en mercado, que sucede mucho para estos servicios ecosistémicos, ¿no? Lo que yo les comentaba, cuánto es el valor de la calidad del agua, eh, pues a menos que se estudiara, por ejemplo, los efectos de no tener calidad del agua en la salud y los costos para una familia o para la nación de curar, pues hay otros valores que no estarían necesariamente en el mercado. Y entonces se hacen dos tipos de ejercicios. Uno es la valoración contingente, que es básicamente hacer un cuestionario para preguntar la disponibilidad a pagar de ese servicio. Y algo que es parecido, que es un análisis de elección, que también es una disponibilidad a pagar, pero con distintos escenarios de ese recurso, puede ser de su calidad, puede ser de la cantidad, o un conjunto de servicios incluso, ¿no? Que se quieran valorar al mismo tiempo. Por otro lado, bueno, aquellos que sí tienen un precio en el mercado, podemos citar las metodologías de costo de viaje, que básicamente es cuánto paga la gente por ir a un sitio, como puede ser algún área natural protegida, puede ser alguna playa, un manglar, etc. Y los precios hedónicos tienen que ver con los precios de mercado, por ejemplo, en el momento en el que uno escoge una habitación que tiene vista al mar versus una que no lo tiene, esa diferencia de precio es el precio hedónico, es el precio que le estamos dando o que estamos dispuestos a pagar por tener esa vista al mar. Entonces son precios pues que ya están en el mercado. Y bueno, cada uno de ellos tiene diferentes metodologías para establecer las curvas de demanda, pero lo que se busca es ese valor que bienestar le da a la sociedad. Entonces se hacen curvas de utilidad y se estima la utilidad de ese recurso. Pero básicamente está basado en esto que yo mencionaba, o un precio hipotético o uno de mercado. Después tenemos los enfoques que no están basados en la curva de demanda como tal, que son estos que voy a mencionar. Tenemos, por ejemplo, los costos de reemplazo, que es, o los costos de remediación, costos evitados, es decir, cuánto costaría la recuperación de un bien, cuánto cuesta justo al revés que no se dañe, cuáles son los beneficios que nos da. Los costos de oportunidad son, como el ejemplo que yo di, cuánto deberíamos compensar a alguien porque dejes de hacer esa actividad. Y bueno, las otras metodologías de la función producción, por ejemplo, tienen que ver con integrar justamente estos servicios ecosistémicos en las función producción de la agricultura, del turismo, de las diversas actividades que se dan. ¿Esto cómo se hace? Se hace estimando, por ejemplo, la cantidad de, por ejemplo, de turismo que llegará a un sitio, está en función de las características del mismo, de tener playas limpias, de la cantidad de manglar, de la biodiversidad del sitio, y entonces son variables que restringen la demanda, bueno, o la producción de este bien, como el caso de la agricultura al turismo que estoy mencionando, y entonces es una manera de darle valor
a estos servicios ecosistémicos. Y es una manera de mostrar la importancia que tienen para los sectores productivos. Entonces, no es que se obtenga una función de bienestar como tal, pero es muy útil para mostrar los beneficios en los sectores productivos que tienen estos recursos. Entonces, más adelante, el ejemplo que yo voy a dar tiene que ver con esta función producción, con esta manera de valorar. También he trabajado otros ejercicios de valoración contingente o análisis de elección para, por ejemplo, la observación turística de ballenas, pero el día de hoy me voy a enfocar en este. Entonces, bueno, luego surgen un montón de preguntas, que es, por ejemplo, en una región existen varios servicios ecosistémicos. Se valora uno, se valoran varios, se valoran un conjunto de estos servicios. Bueno, todo esto se puede hacer, dependerá pues justo del objetivo de lo que se quiera hacer. Idealmente, tener una idea, por lo menos de 2 o 3 instrumentos que se quisieran hacer o planear después de un ejercicio de valoración, permite generar metodologías más específicas y por lo tanto tener estudios más precisos. Pero bueno, puedes tener una combinación de estos o un solo servicio ecosistémico. Estos servicios cambian en el tiempo, por lo tanto, el valor que se pueda tener en un momento dado puede cambiar 10 años después, evidentemente, ¿no? Entonces es interesante buscar metodologías que tengan, digamos, o que reflejen este dinamismo de los servicios ecosistémicos o incluso hacer varios ejercicios en el tiempo. También mencionaba yo que había varios tipos de valores, monetarios y no monetarios. Y bueno, finalmente es que los servicios ecosistémicos están inmersos en un contexto, bueno, biofísico evidentemente, pero socioeconómico, ¿no? E interactúan con estos. Y entonces están conformando un socioecosistema. Entonces, debemos migrar un poco de la visión de un recurso en sí a una valoración de los servicios ecosistémicos inmersos en este contexto más amplio. Voy a mencionar un par de ejemplos a nivel mundial importantes para aquellos que estén interesados en la valoración. El primero es los estudios de TIB, que es Economics of Ecosystem and Biodiversity, y esta es una iniciativa de Naciones Unidas a nivel mundial, a nivel global, para justamente hacer visible los valores de los ecosistemas y su biodiversidad. ¿A través de qué? De poder hacer visible el rol que tienen estos ecosistemas en los diversos capitales, el capital social, el humano, el natural y el producido, y cómo esto influye, digamos, en las diversas actividades económicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el TIF de los sistemas agrícolas, el TIF AgriFood, que se ha hecho, en este caso se está elaborando para café, estamos participando allí, se ha hecho para otros productos, para maíz, en el caso de México, y bueno, para muchas otras actividades. Ustedes pueden visitar la página del TIF. Y bueno, es una manera entonces de hacer visible el rol de estos ecosistemas y su biodiversidad en el bienestar de la sociedad. Otra de las iniciativas también de Naciones Unidas es Natural Capital Accounting, que es, digamos, un sistema de cuentas económicas ambientales, pero lo que busca es hacer metodologías comparables para diversos países, y entonces pues ir pudiendo hacer, tener una visión global de este valor del capital natural, que está más orientado a una visión más macroeconómica, más del rol de estos ecosistemas en el crecimiento económico, pero en general también en los beneficios que nos proveen estos servicios ecosistémicos. Por ejemplo, del lado derecho, ahí se muestran algunos de los servicios que se han estudiado para México, y este tipo de estudios, por ejemplo, puede mostrar que contribuyen al 3.11% del PIB a través de estas diversas metodologías que yo les comenté de valoración, aunque en el caso del NCABES, pues ellos proponen metodologías también más específicas. Bueno, finalmente aquí hay otro ejemplo de una
de un ejercicio que hizo el World Resource Institute para manglares. Entonces, lo que quiero mostrarles es el valor de los servicios ecosistémicos de los manglares, y ahí pueden ver, digamos, que hay de protección costera, de recursos pesqueros, por recursos maderables y por recreación, que son los diversos servicios, ¿no? que yo les mostraba. Y bueno, estimar estos valores se puede hacer con diversas metodologías. Entonces, bueno, ejercicios como estos ya hay muchos en la literatura, y lo que pueden mostrar es el valor de estos manglares y, por tanto, convencer a diversos actores en invertir en estos ecosistemas y en buscar soluciones basadas en los ecosistemas. Del lado derecho es una gráfica del estudio de, mundial de valores del IPES, que es la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, y es para mostrarles nada más la diversidad de valores que ellos han, digamos, señalado en este documento con el cual se hizo esta evaluación mundial. Entonces, bueno, están los valores económicos, de los cuales yo ya les platiqué un poco el marco teórico y las metodologías, pero bueno, ellos plantean otro tipo de valores de salud, biofísicos, holísticos, y lo que buscan es reflejar los valores de diversos grupos, ¿no? Es decir, desde las comunidades indígenas, otras percepciones de cómo los beneficios que nos proveen pues, estos servicios ecosistémicos. Entonces, sin duda, la valoración económica es un medio importante para las políticas públicas, pero puede complementarse con otro tipo de valoración. Bien, mencionaba yo que entonces los servicios ecosistémicos pues son parte de estos sistemas socioecológicos, que ya me ha tocado platicar un poquito de esto en otros webinarios, pero bueno, básicamente estos socioecosistemas es interacción sociedad-naturaleza, y tienen dinámicas pues no lineales, ciertos ciclos de retroalimentación y niveles de organización anidados, que significa que lo que sucede a una escala tiene implicaciones en otra escala. Entonces, bueno, estamos hablando aquí de interacción, ¿no? No es solamente un servicio aislado, sino que depende del contexto en donde está. Entonces, les voy a platicar ahora el tiempo que nos queda, el ejercicio que hicimos para la cuenca Copalita. Entonces, es una valoración de estos servicios a través de la modelación del rendimiento de café. Entonces, es una forma de valoración a través de una modelación espacial y en el tiempo. Esto es en coautoría con otros colegas del proyecto. Estos son resultados de dos proyectos que están por terminar este año. El primero es TRACE, que es sobre la trayectoria de sistemas socioecológicos en cuencas de Latinoamérica, y Copalita es uno de los sitios de estudio. Pueden ustedes consultar algunos videos del proyecto en YouTube y la página. Y otro proyecto PAPI, que es Resiliencia y Medios de Vida de los Hogares Rurales. Entonces, bueno, la cuenca Copalita, como les comentaba, es uno de los observatorios del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Bueno, se ha hecho una descripción y una delimitación de este observatorio, y es, bueno, básicamente la misma delimitación que se usa en estos proyectos. Entonces, para que tengan un poquito de contexto, quienes no conocen la cuenca, pueden ver también los videos de este observatorio en la página del ANRES. Pero bueno, básicamente es una zona en la parte alta, se hace aprovechamiento forestal. En la parte media es una zona cafetalera. En la parte baja, pues son principalmente actividades turísticas y pesqueras. La manchita verde que ustedes pueden ver ahí es el Parque Nacional Huatulco. Y bueno, esto es el complejo Cocihuac, son varias microcuencas, y pues es una zona bastante grande, tiene una pendiente pronunciada, es decir,
Cuando hablamos del trayecto que se hace del mar hacia la parte más alta de la costa, son en un pequeño gradiente, hay una diferencia de altitud muy marcada, ¿no? Entonces, pues es una cuenca con una topografía bastante difícil. Y bueno, en términos de ecosistemas, pues evidentemente hay bosque de pino-encino, selva media, bosque de niebla, selva seca y manglares y arrecifes. Dicho muy rápidamente. Bien, en este proyecto lo que buscamos era analizar las interacciones de los servicios ecosistémicos con las actividades económicas y a través de varios de los capitales y considerando esta asociación de servicios ecosistémicos con las coberturas vegetales, es decir, cómo cambian los servicios en función del cambio de uso del suelo y qué repercusiones tiene esto en las actividades productivas. También lo que quisimos ver es cómo estas interacciones cambiaban ante diversos escenarios de cambio climático. Entonces, el proyecto se hizo a varias escalas, una escala macro, que es a nivel cuenca, otra escala meso, que es digamos, un zoom a la actividad cafetalera, y otra escala a nivel de los hogares. Cabe señalar que gran parte de lo que sucede en la parte media y alta, pues tiene repercusiones en la zona costero marina. Es decir, si hay grandes procesos de deforestación, pues esto va a llevar muchos sedimentos a la zona costero marina y puede generar problemas en los arrecifes que están en la zona marina. Entonces, lo que quisimos hacer es comenzar con esta parte terrestre y posteriormente, bueno, y ya estamos trabajando en la parte marina, pero nos vamos a enfocar ahora un poco más los siguientes años en la parte turística y pesquera. Bien, entonces, lo que les voy a platicar es sobre todo de esta región cafetalera el día de hoy. ¿Y qué es lo que se hizo? O sea, ¿cómo se hizo, digamos, estas estimaciones o esta valoración? Lo que se hace es estimar el rendimiento de las parcelas de café en función de características topográficas como pendiente, altura y temperatura, y en función de la frecuencia de roya o la afectación de la roya en estos cafetales. Por otro lado, que esa es la parte más interesante y ligada a los servicios ecosistémicos, se estima este mismo rendimiento, bueno, es parte de la misma ecuación en realidad, en función de la densidad de la cobertura forestal y de la densidad de las plantas cafetaleras y de la sombra en la región. Voy a ir explicando un poquito cómo se hizo cada una de las cosas. No creo que me dé tiempo de detallar mucho todo, pero bueno. Esta densidad y la sombra está relacionada con los servicios ecosistémicos de agua superficial, carbono y carbono principalmente, ¿no? Entonces, digamos, al momento en el que uno introduce estas variables de sombra y de densidad, pues es una manera de visualizar estos aspectos biofísicos y los servicios ecosistémicos asociados en la actividad cafetalera, la importancia que tienen. En estas mismas parcelas se hizo un análisis específico de cómo cambiaban ante escenarios de cambio climático, de cambios de uso del suelo, el agua superficial, el carbono y la retención de sedimentos. Por lo tanto, en una misma parcela tenemos ambas características de rendimiento y de servicios, y como dije, el rendimiento asociado también a densidad y sombra, y por lo tanto son dos características que estamos considerando que le generan bienestar al productor. Una parte económica asociada a estas características que ya mencioné, topográficas y de manejo, y los servicios ecosistémicos. Y ya se hizo los escenarios ante cambio climático y cambios de uso del suelo. Bien, en esta lámina nada más es una cronología de los pasos que se siguieron. En primera instancia, una revisión de artículos científicos, se hizo un metaanálisis que posteriormente en otra lámina está la cita.
un modelo pues, teórico y posteriormente los análisis espaciales de cambio de uso del suelo, de servicios ecosistémicos. Después se hace este modelo en un software que se llama Ocelet. La ventaja de ese software es que uno puede crear su propio modelo y tiene especificaciones espaciales. O sea, la idea de todo esto es ver no solamente una tendencia de cambio del rendimiento, sino en dónde, en qué lugares está siendo más afectado. Y bueno, por lo tanto, después las simulaciones. Esa es la cita arriba del metaanálisis, en donde se analizaron varios aspectos biofísicos en la producción de café. Y bueno, nada más para decirles que se consideraron 3 tipos de manejo asociados a densidad, sombra y otras variables que pueden ver ustedes aquí, como es accesibilidad y sobre todo porcentajes de sombra. Y entonces se obtienen diversos tipos de manejo, el comercial, el tradicional y el de transición. Entonces, bueno, estos resultados se pueden distinguir entre los diversos tipos de manejo también. Entonces, bueno, digamos, estos son los resultados de cambios de uso del suelo y los escenarios asociados a esto. Básicamente es una zona que tiene algo de presión, pero hasta el momento no es, digamos, radicalmente la diferencia del 99 al 2018. Se hizo con imágenes Landsat todo esto, y esto es en un trabajo a cargo del Centro Sibero y Centro Geo. Pero bueno, vienen algunas, digamos, hay una tendencia en los próximos años de que hay un crecimiento turístico importante en la zona. Entonces, después está el cambio de uso del suelo, que es la tendencia que venimos teniendo. Se hacen proyecciones al 2039 con, bueno, diversos escenarios, ¿no? Uno muy intensivo y otro más de conservación. En cuanto a los servicios ecosistémicos, se hace lo mismo, se hace, digamos, una línea base. Estos son sobre agua superficial, retención de sedimentos y carbono. En particular, este ejercicio se hizo con Invest. Y bueno, pues se puede ver la condición actual y la tendencia que seguirían estos servicios ecosistémicos. Lo que quiero resaltar es cómo cambiarían estos ante escenarios de cambio climático y ante las tendencias de cambio de uso del suelo que vimos en las primeras láminas de este caso de estudio. Entonces aquí, por ejemplo, se puede ver que ante estos escenarios, la provisión de agua disminuiría en un 24% y la capacidad de retención de sedimentos también disminuye en un 19% aproximadamente, ¿no? Por cada hectárea de cafetal perdido, se perderían 93 toneladas de carbono por hectárea de carbono almacenado en la vegetación. Entonces, bueno, habrá afectaciones si seguimos estas tendencias de cambio de uso del suelo y de cambio climático. Bueno, estos insumos se utilizaron también para estimar los rendimientos de café. Entonces, el aumento general de la temperatura y disminución de la precipitación disminuiría o disminuye en un 5% los rendimientos, y la temperatura igual tendría un aumento en la roya de un 73%, ¿no? Y aquí podemos ver cuáles son las zonas más afectadas que otras. Entonces, esto es una manera de visualizar la importancia, por ejemplo, de mantener la cobertura vegetal en el rendimiento, ¿no? Que es digamos, es una variable que estaría asociada a estos servicios ecosistémicos que yo mencioné. El mantener los niveles de sombra alrededor del 50 al 55% puede asegurar un rendimiento similar al de los sistemas con sombra por debajo del 40%. Entonces, ahí hay un rango en el cual podemos, digamos, hacer cambios en el manejo, ¿no? Puede no ser tanta sombra,
tenemos un margen ahí, un umbral con el que se puede jugar. Entonces, aquí estamos viendo que la valoración, además de darnos cambios económicos, la valoración de este servicio, puede también ayudar en el caso de este tipo de valoración a identificar algunos umbrales. Y bueno, estos mismos resultados se hacen con proyecciones de cambio climático, como mencionábamos, y cambio de uso del suelo. Y ante estos escenarios, aquí pongo el RCP 4.5, el rendimiento se vería afectado en un 9.4%. Entonces, con un aumento generalizado de mayor infestación de roya con un máximo de 52%. Entonces, digamos, son afectaciones importantes para la actividad cafetalera. Cabe señalar que la zona, digamos, viendo las imágenes del lado derecho de la cuenca, serían los más afectados y son algunas de las zonas más alejadas y con mayor grado de marginación. Entonces, como se ha evidenciado en otros ejercicios, cambio climático va a agudizar desigualdades en el caso de la cuenca copalina. Si juntamos la parte de servicios y de rendimientos, ante diversos escenarios de cambio climático, digamos, las parcelas que tenían las mejores condiciones, o sea, mayor rendimiento, mayor servicios ecosistémicos, con los escenarios de cambio climático, pues van a disminuir, ¿no? Por ejemplo, tendríamos una disminución en el escenario de RCP 4.5, tendríamos 97 parcelas, y en el de 8.5, 69 parcelas, ¿no? Siguiendo estas mismas tendencias. Entonces hay un efecto importante, como mencionaba yo, y pues esta es una manera de hacer visible la importancia de no solo la conservación de la cobertura, sino de manejos agroforestales sustentables. Entonces, se predice que habrá una reducción en el número de fincas que pueden cumplir con ambos aspectos que proveen bienestar. Si a esto le añadimos, digamos, los polígonos de los diversos instrumentos de conservación que hay en la zona, en este caso, el pago por servicios ambientales y las áreas voluntarias para la conservación, pues podemos ver que pues no coincide necesariamente con las áreas en donde se proveen los 3 servicios ecosistémicos, ni tampoco con las áreas de mayor rendimiento. Y cuando lo cruzamos con estos escenarios de cambio climático, pues tampoco hay una coincidencia necesaria. Entonces, en este caso, es importante por ello haber hecho el análisis espacial. Por otro lado, si vemos, cosa que ya se ha dicho en la literatura, pero el monto de los incentivos que tenía el programa de pago por servicios ambientales en la región, pues evidentemente no refleja la diferencia en el rendimiento cuando vemos la conservación de estos servicios ecosistémicos. Entonces, este ejercicio de valoración permitiría ajustar esos valores, permitiría visualizar las regiones prioritarias en donde tendrían que estar estos instrumentos de conservación. Bien. Finalmente, quiero mencionar la importancia de este tipo de valoración, o cualquier tipo de valoración, pero voy a hacer un poco distinciones entre los diferentes métodos. Si usamos una valoración que tenga precios de mercado o precios hipotéticos, como yo les comentaba, valores hipotéticos, pues todo esto nos va a ayudar a tener datos económicos, datos contundentes para convencer a diversos actores de generar políticas públicas específicas, instrumentos económicos o instrumentos de planeación. Se puede también utilizar para saber cuánto financiamiento se requeriría para hacer diversas acciones específicas para fortalecer las capacidades y aspectos sistémicos. Del lado derecho pongo yo
aquí los capitales y medios de vida, capacidades de persistencia, capacidad de adaptación y principios de resiliencia, que digamos son los elementos y las características que los sistemas o los socioecosistemas deben fortalecer para tener mayores posibilidades de evolucionar y de responder a diversos cambios y de evolucionar hacia una forma más sustentable idealmente. Y entonces se pueden, con este tipo de valoraciones, tener los montos o las cuestiones específicas de cuánto tendríamos que invertir en estas capacidades, por ejemplo, ¿no? No sé, por ejemplo, en cuestiones de conectividad, de diversidad, de acciones de aprendizaje, de recursos propios, todo ello que esté asociado al uso de los recursos naturales y los beneficios que nos proveen. También, digamos, este tipo de valoraciones económicas, o sea, la valoración económica ayuda también a poder plantear un manejo adaptativo, ¿no? Es decir, se pueden hacer valoraciones en diversos tiempos y entonces dar información para adaptar acciones y tener un manejo más adaptativo. Y bueno, finalmente, referente al ejercicio que yo presenté, que es más basado en una función producción, en este tipo de ejercicios se pueden identificar incluso umbrales, ¿no? Umbrales en los cuales no tendríamos que sobrepasar y por lo tanto que si los pasamos ya no seríamos, estaríamos, digamos, rompiendo ciertas capacidades de resiliencia. Entonces pueden ayudar a esto. Pueden ser umbrales económicos, pueden ser umbrales de producción de un contaminante u otro, pueden ser, pero generalmente son umbrales pues de la cantidad o del mínimo que se requiere conservar para seguir llevando a cabo las actividades económicas a un costo-beneficio y que nos genere, por tanto, los beneficios de los cuales yo hablé. Entonces, digamos que es una serie de ventajas que nos proveen los ejercicios de valoración económica. Y bueno, me parece que esta es la última lámina. Muchas gracias y muchas gracias a todos los colaboradores del proyecto y a la gente que nos abre siempre sus puertas para levantar encuestas, entrevistas y todos los instrumentos que se utilizan para este tipo de ejercicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sofía Ávila Foucat, por esta exposición. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en las diversas páginas. Estamos por la página de la ENES Mérida, por la página de la UNDICISAL y también por la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Y estamos dando seguimiento a todos y cada uno de sus comentarios. Tienes muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos los que han puesto algún comentario. Y cuando mencionaste el video de Copalita, ya les pusimos el enlace, por si lo quieren ver después, el enlace del video del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera sobre el OCR de Copalita. Entonces, voy a empezar a hacerte una serie de preguntas que están ya en el chat del laboratorio. Y preguntan, te felicitan por la presentación y preguntan, ¿cuánto cuesta una valoración de esta naturaleza? Es muy importante, pues dependiendo de esto, se estaría en posibilidades de hacer análisis para proporcionar información a tomadores de decisiones locales. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas de todos. ¿Cuánto cuesta una valoración como esta? Bueno, en realidad es difícil ponerle un precio específico, ¿no? Un valor específico. O sea, depende mucho del área de estudio. En particular, por ejemplo, toda la parte geomática, pues son imágenes Landsat que están de libre acceso, es decir, lo que se requiere es un equipo que trabaje la parte de modelación de servicios ecosistémicos y de cambios de uso del suelo. Por otro lado, muchos de los datos que yo presenté a esta escala son datos de los censos agropecuarios,
del INEGI, de censos de población, o sea, son datos que están accesibles. Si tienen oportunidad de sacar los propios, mejor, porque, digamos, hay una restricción de años en este tipo de censos y muchas veces no viene toda la información que querríamos, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues se utilizaron información secundaria y bueno, sí se hizo un levantamiento en un campo de encuestas específicas, pero que bueno, se van a, digamos, esa información se va a introducir ahora en el modelo de nuevo para hacer, digamos, cuestiones más específicas, pero lo que yo les presenté hasta ahora son datos secundarios, ¿no? Entonces, eh, se puede hacer, no es que sea tan costoso en términos de trabajo de campo, lo que se requiere pues es gente especializada y bueno, pues en el laboratorio también estamos para, para eso, para hacer este tipo de análisis, ¿no? Pero ponerle un precio específico sería difícil. Muchísimas gracias. La verdad es que sí es interesante. Bueno, primero saber que el laboratorio lo puede hacer y segundo, pues que hay diferentes insumos que se deben de tomar en cuenta para ello. Eh, Justo nos diste ejemplos de metodologías y casos de estudio y nos preguntan que una vez que se haga una primera valoración, ¿cada cuándo se debe de revisar para saber si la perspectiva o el uso ha cambiado con el tiempo? Esa es una pregunta muy, muy buena, ¿no? Y yo creo que depende mucho del instrumento. O sea, es decir, si se hizo una valoración para, no sé, estimar la entrada a un parque natural, a una reserva de la biosfera o así. Esto, yo creo que depende mucho si cambian mucho las actividades ahí dentro. Hay, no sé, en 5 años hay un boom de esto, de prestadores de servicios, de buceo versus, no sé, ecoturismo, pues entonces quizás vale la pena volverlo a hacer, ¿no? Es decir, no es que sea así, que se pueda decir, cada 5 años tienes que hacer tu valoración, o cada es, digamos, en virtud de las necesidades, ¿no? De si ha cambiado el sistema, de si está habiendo grandes procesos de deterioro, entonces a lo mejor es a los 2 años, ¿no? Porque hay justamente que demostrar que lo que se está llevando a cabo, eh, pues va a ser en detrimento del desarrollo de la región, ¿no? Generalmente pensamos en un desarrollo urbano que nos va a proveer más empleos y va a traer muchos beneficios, pues en el corto plazo quizás sí, pero en el largo plazo va a llevar muchos otros problemas que vamos a tener que pues revertir, invertir, pagar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener presente que el costo de la inacción es mucho mayor que el de la acción. Entonces, depende de las problemáticas. Ahora, si me dicen, hice una valoración contingente hace 3 años, ¿sigue siendo viable? O sea, si las condiciones económicas de la región y, digamos, del tipo de turismo que va a la zona, por ejemplo, de a quien se le hizo la encuesta, no ha cambiado mucho, o sea, siguen siendo los mismos, puede ser todavía un estudio que sea vigente, ¿no? Pero si cambiaron mucho las condiciones, pues entonces ya no. Ok, supongo que dentro de esta valoración se podrá hacer algún comentario, ¿no? De ver si hay algún dinamismo que ya durante el proceso de estudio pudiera estarse percibiendo o no. Eh, Tenemos otra pregunta que parte del inicio de tu charla, bueno, cuando estabas hablando de Copelita y nos mencionaste cómo es el socioecosistema y toda la diversidad que implica, ¿no? Entonces la pregunta es, con un socioecosistema que va desde la sierra, cafetales y arrecifes, ¿cómo se pondera el valor de los servicios ecosistémicos? ¿Qué vale más? No, pues no es que valga más o menos, yo creo que cada uno tiene su rol, ¿no? Es decir, en la parte alta, por ejemplo, está la actividad forestal y bueno, genera beneficios no solo locales, ¿no? Sino esos, o sea, lo que yo decía, ¿no? La conservación de esa región va a tener implicaciones en la parte baja. Y esa siempre ha sido un poco la lógica de los esquemas de pago por servicios hídricos, ¿no? Es decir, que los que están en las partes bajas de las cuencas reciben gran parte de los beneficios de conservación, ¿no? Entonces,
No es que un ecosistema pueda valer más que otro. Bueno, en el caso, sí, y depende mucho a las actividades a las cuales lo asocias, ¿no? Pero per se, si un servicio vale más que el otro, pues no dependerá mucho pues de la valoración que se haga y pues, de los beneficios que esté generando ese servicio, ¿no? Ahora, acuérdense que la valoración económica pues siempre está asociada a los beneficios antropogénicos. Yo por eso dije, hay otros beneficios, ¿no? Que no necesariamente son económicos. Sí, porque pues si son muchas cosas a valorarse, pues ahí es donde entra, ¿no? La problemática de qué tanto es tantito. Muchas gracias a todos los que siguen haciendo sus preguntas. En un momentito les daremos seguimiento y sigues teniendo felicitaciones. Muchas gracias también. Preguntan si existe un kit de herramientas de valoración para el caso de pocos datos, que generalmente es lo más común, nos ponen aquí en el chat. Bueno, hay varios documentos, manuales, libros que explican todas estas metodologías que yo mencioné, ¿no? Y cada una de ellas, pues sí, tiene implicaciones metodológicas, o sea, es decir, no puedes hacer una valoración contingente con 3 datos, ¿no? Necesitas una muestra representativa de quien está haciendo uso pues, de ese recurso. También hay una metodología que se llama transferencia de beneficios y eso se ha usado en algunos casos y lo que se hace es tomar datos de otros lugares y se hace una inferencia para el caso que se quiere estudiar, ¿no? Entonces es como, digamos, un metaanálisis, es decir, por ejemplo, se ha hecho para manglar. ¿Cuál es el valor de los manglares en el mundo? Pues entonces se toma la literatura que existe para muchos países y se hace el valor que tienen, ¿no? Estos manglares. Y después, bueno, se hace una ponderación para algún caso de estudio. Digamos, eso es cuando no se tiene financiamiento para salir a campo o no se tiene información sobre el sitio más económica, ¿no? Sobre los, no sé, los beneficios de la pesca, tal. Pero tiene sus críticas porque, claro, el ajustarlo, datos de muchos otros países al contexto nacional, pues tiene sus implicaciones. Si se hace bien metodológicamente, sirve para tener una primera aproximación, ¿no? O sea, yo creo que eso es bueno. Entonces, eso se llama transferencia de beneficios. Y bueno, idealmente, pues, mientras más datos que se tengan de una zona, pues mejor. Por ejemplo, en el caso de la pesca, ¿no? Pesca y manglar, se han hecho varios estudios y ya hay manuales en donde se pueden tener las metodologías, es cuáles los beneficios que proveen los manglares a la pesca. En particular, bueno, en lagunas costeras y entonces la pesca de camarón. Fue uno de los primeros estudios de función-producción que hizo Barbier, ¿no? Creo que en 95, 96. Y entonces ahí ya hay algunas también aproximaciones, pero claro, se requieren datos, pues de algunas características del manglar, que tampoco es su fisiología ni nada muy complicado, y se requieren datos pues económicos de la pesca, ¿no? Entonces hay un mínimo que sí se necesita. Y al final, bueno, pues se puede obtener información de ciertos documentos o, sí, que existe, aunque sea poquita, pero información que podemos utilizar, como tú lo dices, ¿no? De manera directa o indirecta. Tenemos más preguntas, muchas gracias a todos. Nos preguntan qué instrumento de política pública, además del PSA, podrían ser realistas para implementarse e impulsar la conservación y el manejo sustentable de la naturaleza. Uh-huh. Bueno, parte, además del PSA, los que ya existen, pues están las áreas voluntarias de conservación, las áreas naturales, todo eso. Por ejemplo, las áreas naturales tienen una cuota para entrar, ¿no? Entonces, ese es un instrumento de conservación. Esa cuota, pues, debería reflejar los costos de conservación de esa región. Pero pueden haber otros esquemas, las mismas certificaciones
certificaciones son otros instrumentos económicos. Y hay de diferentes tipos, ecoetiquetados o certificaciones. No necesariamente tienen que ser las más, la del Marine Stewardship Council, que pues generalmente es, digamos, cara de acceder, y algunos criterios, la pesca artesanal, no todos pueden cumplir todos estos requisitos, pero bueno, las certificaciones son otros instrumentos, ¿no? Que pueden justamente revertir estas fallas de mercado. Y bueno, pues los ajustes de mercado y los precios del producto con esa certificación, pues tienen que revelar pues también los costos no sé, que implica justo hacer una pesca sustentable, ¿no? O una actividad sustentable. ¿Qué otros hay? Bueno, hay otros instrumentos fiscales que tienen que ver con, bueno, subsidios, impuestos, aranceles, ¿no? Que son de diversos instrumentos que se utilizan para promover cambios de técnicas y de infraestructura, no sé, en el caso de las energías renovables, ¿no? Que también pueden ser. En fin, hay varios instrumentos que se pueden utilizar, fiscales, no fiscales y voluntarios o de mercado. Gracias. Dejando los instrumentos de lado por un momento y regresándonos a las valoraciones, preguntan si serviría para determinar daños y acciones de reparación y nos ponen un ejemplo. Lo menciona por el caso reciente del área de protección de flora y fauna de Balandra, en el que se incendió un yate, hubo derrame de hidrocarburos, contaminación y actualmente la fibra de vidrio está en la columna de agua transformándose en micropartículas. Sí, justamente ese es un buen ejemplo. Ahí, pues se debería de haber hecho una valoración para, por ejemplo, quien cometió el daño ambiental, pues tenga que pagar no la multa nada más que viene en la normatividad, que es muchas veces muy poca, ¿no? Y entonces, si haces un estudio de valoración de realmente cuánto costaría recuperar, restaurar ese lugar, para eso sirve la valoración justamente. Gracias. Voy a seguir con el tema de los dineros. Bueno, parcialmente. ¿Qué métodos recomiendas o has utilizado de valoración no monetaria? Bueno, los que yo he utilizado más, pues es la valoración contingente y los de elección, ¿no? Como mencionaba yo. Y bueno, esto de función producción también, porque esos tres, esos tres, bueno, lo que hacen es valorar cosas que no tienen precio en el mercado. Y bueno, de valoración no monetaria, es decir, valoraciones culturales, intrínsecas y así, pues ahí son más bien metodologías cualitativas, o sea, es decir, en donde tú puedas hacer, no sé, una historia de vida, un grupo focal, en donde pues justamente se discutan los diversos valores que tienen esos servicios, ¿no? O incluso pueden ser cuestiones más de acciones concretas, de promover ciertos valores, ¿no? O sea, de difundir esos valores por parte de los mismos usuarios. Entonces, esos son más bien eso, análisis cualitativos. Muchas gracias por justo darnos un abanico de opciones. Nos estamos acercando al final de esta emisión. Voy a leer una última pregunta. Y nos cuentan la historia de los chiles en nogada, ¿no? Entonces dice que los ingredientes para elaborar los chiles en nogada estuvieron en peligro de extinción y el sector gastronómico los está rescatando. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer qué otros beneficios aportan estos frutales al medio ambiente? No sé si nos puedas comentar algo. Bueno, yo no soy experta en nogales y en granadas, la verdad, pero yo creo que, bueno, uno acercarse, yo creo que a los datos, por ejemplo, de Conavio, sería interesante. Y bueno, seguro habrá especialistas de los ecosistemas en donde se encuentran estas especies que sabrán identificar
mucho mejor que yo el papel que tienen estas especies pues, en el ecosistema y por tanto en estos servicios ecosistémicos. Sería mi recomendación. Muchas gracias, doctora. Pues con esta recomendación de que hay más información disponible en el medio, me gustaría agradecer mucho la presencia de la doctora Ávila Fucat por su presentación del día de hoy, valoración económica de los servicios ecosistémicos y su importancia para la resiliencia. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos. Gracias por su atención. Y muchas gracias a todos los que estuvieron escribiendo sus comentarios en el chat. Voy a ir con una serie, antes de despedirnos totalmente, voy a ir con una serie de anuncios muy breves. Bueno, hoy es 23 de septiembre, estamos en el webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. La siguiente semana, el jueves, tenemos otro evento del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. En este caso vamos a estar en Veracruz con eh, el evento de tarjetas de reporte de arrecifes de coral dentro de un congreso nacional y un congreso internacional, el 11º Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos y el 2º Congreso Panamericano de Arrecifes Coralinos, allá en Boca del Río, Veracruz. Todavía se pueden inscribir, solamente es el día jueves, comenzamos a las 9 de la mañana y tiene una cuota de recuperación de 1,000 pesos si es que no asisten al congreso. Si asisten al congreso, pues es gratis, pero tienen que llenar el formulario que aparece en la imagen y que está en nuestras publicaciones. Luego tenemos la siguiente semana, el viernes, el seminario interinstitucional que está organizándose en el marco del 60 aniversario de El INAPESCA y que el laboratorio está colaborando con su organización. El seminario se llama Hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. En este evento sí pueden registrarse directamente en Zoom, también está anunciado en nuestra página, y si no, pueden verlo directamente por la página de Facebook y también posteriormente lo subimos a la página de YouTube. Esto será el siguiente viernes, 30 de septiembre, y comenzamos a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Después tenemos el curso de análisis y evaluación de la resiliencia costera y vulnerabilidad, teoría y estudios de caso. Ahora nos vamos a ir a Puerto Vallarta y esto es en el marco de la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana 2022 que lleva por nombre Resiliencia o por lema Resiliencia para un mundo sostenible. En este caso es un curso presencial de 7 horas que va a comenzar el viernes 4 de noviembre a las 9 de la mañana. Ahí en la página directamente de la RAUJ pueden ver los costos si es que asistirán al congreso o también pueden asistir solamente a el curso. Con estos anuncios nos retiramos. Muchísimas gracias a la doctora Ávila Fucat por su presencia y a todos ustedes por sus comentarios, saludos y sugerencias que le haremos llegar directamente a la doctora Sofía. Muchas gracias y nos vemos pronto. Que estén muy bien.